Queridas hermanas y hermanos, quiero comenzar la homilía de hoy comentándoles que cuando la gente regresa de Tierra Santa en las peregrinaciones en las que yo voy como padre espiritual, padre acompañante, llegan muy contentos y las recomiendan a los demás. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de visitar Tierra Santa, que es un lugar maravilloso, porque lamentablemente hay algunas personas que llegan a Tierra Santa y no conocen los lugares más importantes, no conocen los horarios, o lamentablemente llegan a un hotel que está muy lejos de los lugares que se tienen que visitar, o quizás a lo mejor no tienen la traducción adecuada para entender el sitio que están visitando y muchas cosas más. Y en nuestras peregrinaciones, antes de llevar a los fieles, ¿qué se hace? Se visitan los hoteles, se visitan los lugares y se prueban los alimentos que van a tener nuestros peregrinos, se habla con los religiosos que atienden los lugares sagrados, se organizan las misas, se atienden los horarios y todo. ¿Qué significa esto? Que fuimos de avanzada, que fuimos primero para conocer el camino y de esta manera, ya conociendo el camino y conociendo todo lo que se tiene que recorrer, uno se puede convertir en guía, uno se puede convertir en líder del grupo que va y que no conoce aquel lugar. Y lamentablemente me he enterado que en otras agencias alguien se ofrece como guía y que resulta que esta persona ni siquiera conoce Tierra Santa y por lo tanto los pobres peregrinos regresan no solamente decepcionados, sino también tristes. Qué importante es tener un guía que conozca el camino. Qué importante es tener un buen entrenador para que entrene a un equipo de fútbol. Si el entrenador está mal, ya sabemos el resultado. Qué importante es tener una guía para que entrene a las niñas que están estudiando atletismo. Si esta persona no conoce el camino, no conoce cómo funciona el cuerpo, posiblemente hasta haga que las pequeñitas tengan algún accidente. Qué importante es cuando nos subimos a un automóvil que el conductor sepa cómo llegar al destino al que vamos para que no terminemos perdidos por ahí. Y qué terrible cuando el conductor no sabe el camino y se detiene a preguntar, disculpe, ¿cómo le hago para llegar a Chinahuapan? Y el que está ahí tampoco conoce cómo llegar y le dice a uno, váyase por aquí, por acá, por allá, y termina uno totalmente perdido. Se necesita que alguien conozca el camino y que también las señales que van acompañando ese camino sean claras para no perdernos. Y lamentablemente hay mucha gente que, hablando en el sentido espiritual también, se pierde. ¿Por qué? Porque no tienen un buen líder, porque el líder no conoce el camino. Queridas hermanas y hermanos, la primera vez que mi papá nos llevó a la playa, yo era aún muy pequeño. Sin embargo, recuerdo que toda la familia subimos al auto familiar y comenzamos a recorrer la carretera hacia Tuxpan, Veracruz, que es la playa más cercana a la Ciudad de México. Cuando llegamos allá, la impresión que tuve ante el inmenso mar fue increíble. Había estado siempre ahí el mar, pero yo no lo conocía. Fue necesario que mi papá fungiera como guía y que siguiera el camino adecuado con toda la información para que toda la familia pudiéramos llegar al mar, meternos en él y gozar de sus cálidas olas. Me llega este recuerdo a la mente al escuchar el texto del Evangelio de hoy, en el que Jesús se muestra como el camino para llegar al mar infinito del amor de Dios y podernos sumergirnos gozosos en sus manos de Padre. Desde antes de que yo conociera el mar ya existía. Lo mismo sucede con Dios. Desde antes que cualquier ser humano pudiera conocerlo, Dios ya existía, Él ya estaba ahí. Solo faltaba alguien que, como lo hizo mi papá en el viaje a Tuxpan, que nos llevó a donde estaba el mar, pudiera conducirnos hacia Dios. Pero, ¿quién podría conducirnos hacia Él si nadie lo conocía? Si ningún ser humano conocía el camino. Ningún ser humano hubiera sido capaz de hacerlo porque nadie conocía el camino. Todas las religiones habían inventado caminos
Y las que surgen actualmente lo siguen haciendo, pero en realidad el ser humano, por su propia fuerza e inteligencia, no conoce el camino para llegar a Dios porque no lo había transitado y nadie se lo había mostrado. Por esta razón, el Hijo de Dios, Jesucristo, decidió hacerse hombre para enseñarnos el camino para llegar a Dios, y así como los caminos o carreteras tienen señales claras que indican cómo recorrerlos más seguramente y con menos riesgos, también Jesús nos enseñó con su predicación y ejemplo los puntos esenciales a seguir. No salirse del camino, no caminar solos en forma egoísta, mantener el tanque de gasolina lleno de amor, seguir el mapa que nos ofrece la palabra de Dios, iluminar la ruta con las obras de misericordia, frenar ante las malas tentaciones, limpiar bien el parabrisas de la conciencia y tener a Jesús y al Espíritu Santo como nuestros copilotos. También Jesús nos dejó los sacramentos como pistas claras de nuestro avance, especialmente el sacramento de la Eucaristía, con el que nos alimenta para que no desfallezcamos en el camino. Así que, si no queremos perdernos en esta vida o tomar caminos que nos lleven a la perdición, sigamos a Jesús como el mejor camino y aprendamos de Él. Él muestra compasión por los que sufren, come con pecadores y publicanos, perdona y levanta a los caídos, devuelve la confianza a los descalificados, muestra su misericordia ante toda miseria humana, escucha y acoge a los marginados, da de comer a los hambrientos, cura a los enfermos, se muestra tierno con los niños, respeta y reivindica a las mujeres, ocupa el lugar del que sirve, llora por la muerte de un amigo, entrega su vida por la salvación de todos. Si hacemos lo que Él hizo, cada vez estaremos más cerca de ese inmenso mar que es Dios, y se cumplirá en nosotros lo que Él dijo: yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Esta es la razón, la base para entender lo que nos dice la primera lectura sobre cómo vivían los cristianos. Recuerden que las primeras lecturas del tiempo de la Pascua nos hablan del nacimiento de la iglesia. ¿Qué pasó después de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos? La comunidad de la iglesia, creyendo en Cristo, viviendo como Él, empezaron a crecer y a multiplicarse, incluso enfrentando las persecuciones que vivían en aquel tiempo. La comunidad cristiana es como un cuerpo vivo que se organiza. Sus miembros vamos tomando diversas responsabilidades como piedras vivas del gran edificio espiritual que es la iglesia, que tiene como columna principal, como cimiento, a Cristo resucitado, y como un grupo unido que camina hacia Dios al ritmo de la historia, bajo la guía de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Oremos para que con nuestra unidad y en nuestras obras no dejemos de manifestar la ternura y el amor de Dios, y tengamos mucho cuidado de no seguir a malos guías, guías que no conocen el camino, guías que pueden perdernos. Nosotros como católicos tenemos la certeza de que nuestra fe católica, nuestra religión, fue fundada por Cristo. Los luteranos fueron fundados en el siglo XVI. Bueno, muchísimo tiempo, 1600 años después de Cristo. También los calvinistas. Menos tiempo tienen los testigos de Jehová y los mormones, que cuando mucho, unos 200 años, tienen de haber sido fundados. Creo que hay grandes diferencias y el camino, la verdad y la vida solamente es uno. Y en la vida también ordinaria, no asistamos a algún gimnasio donde no hay un buen entrenador. No entremos a algún equipo deportivo donde no hay alguien que sepa cómo hacer que las cosas funcionen. No sigamos a un líder político que, lejos de llevar al crecimiento al país, que lejos de llevarlo a la unidad, que lejos de llevarlo a tener mejores inversiones y un reconocimiento mundial, haga que se pongan en duda muchas cosas.